Él pensó que la muchacha apache solo quería calentarse en su tienda, pero no de esa manera. Antes de empezar con el relato, no olviden dejar su me gusta y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. El viento llevaba horas sin descansar. Soplaba en ráfagas cortantes por el cañón, sacudiendo los bordes de la lona del rancho improvisado de Harlan Tate, silbando entre los matorrales secos y las ramas desnudas de mezquite. El fuego que había encendido antes del anochecer casi se apagaba. Quedaban solo brasas débiles bajo un montón de palos caídos. El guiso de frijoles hacía tiempo que se había enfriado. La claridad apenas iluminaba las paredes de tela. Harlan estaba recargado contra el poste trasero, sombrero bajo hombros encogidos dentro de su chaqueta. El rifle Henry reposaba sobre sus muslos, cañón apuntando a la entrada. No estaba del todo tenso, pero tampoco relajado. Demasiados años en demasiados campamentos solitarios le habían enseñado a nunca bajar la guardia. No era un soldado ya ahora, era dueño de tierras y ganado. Desde hacía 4 años, recorría solo las rutas cazando mulas, cambiando pieles, evitando los pueblos, salvo para comprar municiones o provisiones. Las cosas que había visto en su vida seguían pesando en sus entrañas como carne podrida. Los ranchos incendiados, los gritos, el silencio después y él de pie fingiendo no mirar. En estas soledades, no debía cuentas a nadie. Tampoco tenía que hablar. En ese momento, estaba mordiendo lo último de una galleta dura cuando la lona se movió. No fue un ruido fuerte, apenas un jalón de viento y una mano. Quizá, pero abrió los ojos de golpe. Su puño se cerró con fuerza sobre el arma. No se movió más. Los hábitos de años le enseñaban a esperar. Un respiro, 2. Entonces la vio. Una figura encorvada cruzó la entrada, se detuvo y dio un paso dentro. La lumbre iluminó primero sus piernas, desnudas, arañadas, llenas de polvo. Luego se distinguió la manta de lana mal puesta sobre su cuerpo, chamuscada en una esquina y manchada de ceniza. El cabello negro enredado pegado a la cara por sudor o lágrimas. Temblaba aunque intentaba disimularlo. Harlan no bajó el rifle. No todavía. Ella no dijo nada. No rogó ni lloró. Solo permaneció allí medio agachada. Sujetaba la manta con fuerza en los hombros como si pudiera caerse. Sus ojos estaban muy abiertos pero secos. Lucía exhausta y parecía convencida de que ese hombre podía lastimarla, aunque no tenía otro lugar a donde ir. Él siguió observándola. Voz baja sin entonación. «¿Vienes sola?» Ella asintió apenas. El mentón le temblaba. «La fogata se apagó», dijo él. «¿La traes contigo?» No respondió. Bajó la mirada un instante. Quizá vergüenza, quizá frío, probablemente ambas. Harlan pensó en bajar el arma, pero no la soltó. Se estiró hacia atrás y sacó una manta de repuesto. Lana fina con un borde desgarrado, pero mejor que la suya. La ofreció aunque ella no avanzó. Se quedó mirando su mano. Las piernas le temblaban, tal vez por el frío, tal vez por el esfuerzo de mantenerse firme. Entonces Harlan dejó caer la manta a sus pies. Al cabo de un momento, ella se inclinó para recogerla. Las rodillas casi no le sostuvieron, y dejó escapar un suspiro más de dolor que de alivio. Cuando se sentó, eligió el lado opuesto del fogón, con las piernas cruzadas, mirada baja, cubierta ahora con las 2 mantas. La lona de la entrada volvió a cerrarse. Él no habló de nuevo. Ella tampoco. El silencio pesaba, aunque no resultaba insoportable. Solo era tenso. Harlan se recostó otra vez y la miró entre la penumbra del fuego. No cabía duda, era apache. Su rostro, su porte, su manera de moverse lo delataban. Pero no preguntó. No hacía falta. No allí. No después de todo lo que había visto en su vida. Se la veía joven. Quizá 20 y tantos. Delgada por el hambre, aunque no enferma. Huesos firmes. Hombros de quien ya había cargado varios inviernos. Reparó en sus pies agrietados y sangrantes en algunos puntos. Había caminado mucho descalza. Eso significaba que venía desesperada, o perseguida, o ambas cosas. Él sabía bien que podía obligar a una mujer como ella a adentrarse tanto en esas tierras.
A veces eran soldados, a veces su propia gente, a veces cosas peores. Harlan se ajustó la chaqueta y se quedó mirando las brasas. No intercambiaron palabra el resto de la noche, pero algo cambió. Ella no durmió al principio. Solo se mantenía quieta, la manta apretada contra el cuerpo, sobresaltándose con cada chasquido de la leña. Una mano escondida bajo la tela, y él sospechó que guardaba un cuchillo. Bien, eso quería decir que no estaba indefensa. Cuando al fin se durmió, fue un sueño ligero, intranquilo. Se hizo un ovillo como criatura asustada. Pies recogidos, mandíbula tensa, hombros temblando, aún con las dos mantas. Jamás le dio la espalda. Ni una sola vez. Harlan, por su parte, no pegó los ojos en toda la noche. Sus pensamientos rodaban como piedras en un arroyo seco. ¿Por qué ella? Había llegado justo a este refugio de lona entre tantos que tal vez quedaron de cazadores o arrieros. ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué él no podía evitar preguntarse si aquello era el pasado que venía a alcanzarlo? Ahora no con balas, sino con personas. El fuego se consumía. Echó un par de leños más. Hacia el amanecer, ella se movió en sueños. La manta se le deslizó de un hombro y él alcanzó a ver un moretón oscuro marcándole la clavícula. Se le endureció la mandíbula. No apartó la vista. Ella no despertó. El sol apareció, despacio, pálido entre la neblina del cañón. Cuando al fin se incorporó estirando la espalda con un leve gruñido, ella se sobresaltó y abrió los ojos de golpe. Tranquila, dijo en voz baja. Solo voy a dar de comer al ganado. Ella no contestó, pero tampoco huyó. Harlan salió al aire libre. El frío era más intenso. Se calzó los guantes, acomodó el pañuelo en su cuello y se dirigió hacia las mulas atadas. Detrás oyó que la lona del refugio se movía, pero no se abrió. Ella seguía adentro. Por ahora eso bastaba. Al mediodía el cielo se despejó lo suficiente para que un sol blanquecino atravesara la bruma y bañara el suelo del cañón. Harlan se arrodilló junto al fogón avivando la lumbre con ramas secas y tiras de estiércol de mula. Ya había traído agua del arroyo y puesto frijoles a remojar. A sus espaldas la joven seguía en silencio, pero salió despacio envuelta en la misma manta. En los pies llevaba pedazos de lona que él había dejado afuera la noche anterior improvisando un calzado tosco. No se los había pedido. Simplemente los tomó, lo que le reveló dos cosas: no esperaba gestos de bondad y no sabía cómo reaccionar cuando alguien los tenía. Se acuclilló cerca del fuego extendiendo las manos hacia el calor. No dijo nada. Mantuvo la mirada baja. Harlan no la forzó a hablar. No hacía falta. Le alcanzó una taza de hojalata con café de trigo. Ella vaciló, pero la tomó con ambas manos y bebió despacio. No le dio las gracias, pero no dejó ni una gota. Para él eso era suficiente. Observó cómo sostenía la taza, cómo miraba de reojo el rifle apoyado junto al tronco que usaba de asiento, cómo se tensaban sus hombros cuando soplaba el viento. Era evidente que conocía el peligro. Sin embargo, no había escapado. Ni en la noche ni con la primera luz. Eso también decía algo. ¿Tienes nombre?, preguntó él. Ella no lo miró. Tras una breve pausa, murmuró Talla. Él asintió apenas: Harlan. Ella no repitió el nombre, solo lo guardó en algún rincón de su mente. Él no insistió. Sabía que no se sacan historias a quien todavía no confía, pero había cosas que necesitaba comprender. Era joven, quizá 24, tal vez menos, aunque en sus ojos pesaba una edad mayor. Ese tipo de cansancio no viene de andar sin rumbo, sino de haber sido rechazada. No había visto rastros de gente por el cañón en una semana, ni soldados, ni arrieros, ni cazadores. Si su campamento había sufrido un ataque, no era reciente. Y si alguien la perseguía, no habría dormido así tan cerca del fuego. Todo indicaba que ya no huía, solo vagaba. Después del desayuno, él dijo que iba a revisar las trampas. Ella lo siguió. Primero lo notó por el crujido de las piedras detrás de él. Luego por la sombra que se movía cuando cambiaba el sol. Mantenía distancia, pero igualaba el paso. Cuando Harlan se agachó junto a un lazo, ella hizo lo mismo, observando sin estorbar. Una trampa había atrapado una liebre. ¿Otra?
Estaba vacía apenas una ramita rota. Harlan volvió a colocar ambas en silencio. En la tercera ella se adelantó y le hizo seña para que le diera el cuchillo. Miró su mano, dedos delgados, palmas curtidas, pequeñas cicatrices en la muñeca. No eran manos frágiles ni descuidadas. Le pasó la hoja. Ella se agachó, cortó la liebre, limpió el alambre con movimientos rápidos y seguros y envolvió la carne en un trozo de lona. Al devolver el cuchillo, lo miró por primera vez a los ojos. No había gratitud, solo una mirada firme, escrutadora, como si todavía evaluara si quedarse a su lado era seguro. De vuelta en el campamento, desolló un conejo y extendió la piel sobre una roca sin que él se lo pidiera. Notó la precisión de cada gesto, la destreza de quien aprendió por necesidad, no por elección. No tenía los modos de una criada. Se movía como alguien que había sobrevivido demasiado para quedarse quieta. Mientras ella trabajaba, Harlan remendaba un desgarrón de su chaqueta, pero a mitad de labor la aguja se quebró. Maldijo por lo bajo, dejó la tela y fue a buscar otra. Taya se levantó, tomó la prenda del lugar donde él la había puesto y se sentó con ella en el regazo. Sacó una pequeña aguja de hueso de una bolsa escondida bajo la manta, enhebró un hilo que había soltado del dobladillo y comenzó a coser la costura por su cuenta. No pidió permiso. Simplemente lo hizo y Harlan no la detuvo. Esa noche, el fuego ardió más tiempo. Ella guisó el conejo con unas cebollitas silvestres que él había recogido horas antes. Comieron sin pronunciar palabra. No tocó el rifle de Harlan. Él tampoco preguntó de dónde venía, pero después de cenar, de dar de beber a las mulas y revisar por última vez el contorno del campamento, ella se paró junto a las brasas y señaló el cielo. Tormenta, dijo. Harlan levantó la vista. Las nubes se acumulaban con rapidez sobre la cresta. El viento soplaba de nuevo más helado. Si caía nieve antes de tiempo, quedarían atrapados varios días. Él asintió, echó 2 troncos más al fuego y entró en la tienda. Ella lo siguió de cerca, inclinándose para no rozar la lona. Ya dentro se arrebujó en las 2 mantas y se acomodó junto al fogón, las piernas encogidas, los ojos medio cerrados de cansancio. Harlan se quitó el abrigo y las botas, colocó el rifle a un lado y se sentó apoyando la espalda en el poste del fondo. No volvieron a hablar, pero cuando el viento aullaba afuera y la lona crujía bajo la presión, ella se acercaba un poco más. No lo suficiente para tocarlo, solo lo justo para sentir el calor de su hombro. Se estremeció cuando una ráfaga golpeó la entrada, pero no se apartó. Él permaneció quieto. La dejó decidir qué distancia era segura. La dejó marcar la línea. Más tarde, cuando el fuego se redujo a un resplandor rojizo, ella se recostó de lado, la cabeza sobre el brazo, los ojos casi cerrados. Antes de quedarse dormida, susurró algo tan suave que él apenas alcanzó a oír. ¿Por qué no me tocaste la primera noche? Harlan miró las brasas, la mandíbula firme. No contestó de inmediato. Luego, tan quedo como el viento afuera, respondió. Porque no querías que lo hiciera. Ella no dijo nada, solo exhaló lenta y profundamente y cerró los ojos. Entre ellos se asentó algo que no era todavía confianza, pero se le parecía. Y por primera vez en años, Harlan se permitió dormir mientras alguien más seguía despierto, porque sabía que ella no huiría, no, esa noche no, ya. La tormenta llegó fuerte en la madrugada, no con nieve como Taya había avisado, sino con aguanieve, una lluvia helada y punzante que golpeaba la lona y convertía el suelo exterior en un lodo rojo espeso. El viento empujaba las paredes de la tienda hasta hacerlas gemir como un granero viejo a punto de ceder. Dentro el aire era tan frío que podían ver su propio aliento. Taya se envolvió bien en las mantas y se acurrucó junto al fogón. Harlan alimentó las brasas 3 veces durante la noche para que el hielo no le escalara los huesos. Apenas durmió. Incluso cuando cerraba los ojos, su oído seguía alerta. Cada ráfaga lo hacía tantear el rifle. No porque creyera que alguien rondaba, sino porque una parte de él nunca dejaba de hacerlo. Al amanecer, el suelo se había convertido en fango. Una de las mulas había roto la cuerda y subido la ladera. Harlan siguió las huellas, soltó una maldición y tardó casi 2 horas en traerla de vuelta con las botas cubiertas de barro helado.
Al regresar, Taya ya había hervido agua y puesto a remojar un manojo de hierbas. Él no preguntó de dónde las había sacado. No la había visto salir. Debía haberlas guardado desde días atrás. Le ofreció una taza. El sabor era amargo y desconocido, pero le calentó el pecho. Bebió todo. Después se puso a afilar las trampas. Ella lo observó un rato sentada junto al fuego, frotándose las manos para recobrar calor. Luego, sin decir palabra, tomó un tramo de cuero crudo y comenzó a reparar uno de los lazos rotos que él no había alcanzado. Harlan se detuvo un momento, la miró y volvió a su tarea. No hacía falta hablar. Quedaba claro. Más tarde la tormenta se alejó dejando el aire húmedo y las sendas de piedra resbaladizas. Harlan pensó en recoger el campamento y dirigirse al sur hacia las rutas de comercio de invierno cerca del Paso Dragón. Pero algo lo hizo vacilar. Quizá era el peso silencioso de la presencia de Taya. Tal vez la manera en que cosía su chaqueta sin que se lo pidiera, o la forma en que removía los frijoles para que no se pegaran al fondo de la olla. Pequeños gestos, detalles callados, pero que sumaban. Esa tarde, ella por fin contó lo sucedido. Estaban sentados junto al fuego. Taya trituraba vainas de mezquite remojadas, haciéndolas pasta en una lata. Sus dedos se movían despacio, la mirada fija en el trabajo. Mi gente, empezó con voz baja, dice que traigo desgracia. Harlan Emon, mientras limpiaba un conejo, no levantó la cabeza, pero escuchó cada palabra. Dicen que la enfermedad llegó porque me quedé después de que el niño murió. Culparon a la tormenta. Los caballos que se espantaron, las trampas vacías, me llaman maldita. Se detuvo. Él tampoco habló, solo aguardó. Me dejaron en las colinas secas, sin zapatos, sin comida. Su voz se quebró apenas. Se llevaron a mi hermano. Dijeron que estaría mejor sin mí. La mandíbula de Harlan se endureció. Terminó de despellejar el conejo y dejó el cuchillo a un lado. ¿Cuántos años tiene?, preguntó. 7. Asintió una sola vez. ¿Sabes a dónde lo llevaron? Ella negó con la cabeza. Creo que a una misión cerca del puesto de intercambio. Dijeron que el cura de allí los recibe y luego se los lleva. Harlan dejó que esas palabras calaran. No pronunció consuelo alguno. No sabía cómo hacerlo, pero la miró entonces. La miró de verdad y vio algo distinto en su rostro. No era miedo, no era tristeza, era determinación. Aquella noche ella no durmió hecha un ovillo. Se recostó a su lado bajo la misma manta, la espalda vuelta hacia su pecho. Sin tocarlo, pero muy cerca. Él sentía su respiración. Lenta, segura, y por primera vez, ella no se estremeció cuando la leña tronó, o cuando el viento sacudió las paredes de lona en la oscuridad. Harlan mantuvo los ojos abiertos fijos en el techo de tela. Pensaba en la misión junto al puesto. Había pasado por allí meses atrás, una iglesia de muros encalados, una cruz descolorida, niños de cabeza rapada y mirada perdida. Recordaba la voz del sacerdote, demasiado suave. Recordaba cómo ese hombre miraba a los chicos apaches, como si fueran perros callejeros. No le gustó entonces. Le gustaba menos ahora, pero no lo dijo. La decisión ya estaba tomada. Si el niño se encontraba allí, lo hallaría. No por redención, no por perdón, solo porque era lo correcto. A la mañana siguiente le entregó a Taya un par de calcetas gruesas de lana y le pidió que empacara lo indispensable. Saldrían después del desayuno. Ella lo miró largo rato, sin preguntas, sin agradecimientos, solo reconociéndolo. Luego asintió. Ya no era una muchacha, no una invitada, sino una mujer a su lado. Y quizá cuando todo terminara serían algo parecido a una familia. No por sangre, sino por permanecer juntos. Desmontaron el campamento antes del amanecer. Harlan habló poco como acostumbraba, pero sus movimientos eran firmes, decididos. Esa quietud de los hombres que toman una resolución que no se revoca. Empacó solo lo necesario: frijoles secos, café pedernal, las trampas que no alcanzó a rearmar, su rifle y el resto de la carne de conejo envuelta en tela.
Talla enrolló la lona y la amarró con soga mientras él ajustaba las cargas de las mulas. Ella no preguntó a dónde iban. No hacía falta. Con decir que salían él, había dicho bastante. El sendero hacia el sur en dirección al puesto de la misión era áspero. Más que camino, era un recuerdo de vereda. Huellas de animales que se bifurcaban y se perdían entre la maleza. Las piedras seguían resbalosas por la tormenta. Harlan iba al frente guiando las mulas por las riendas. Talla lo seguía de cerca. Sus pies ahora iban protegidos por mocasines de cuero remendados que él había sacado del equipaje la noche anterior. Le quedaban grandes, pero no se quejó. A media mañana el cielo se abrió y el sol se filtró en una luz fría dibujando sombras largas en las paredes del cañón. Halcones giraban en lo alto. Harlan se detuvo un momento, escuchó. Luego se desvió al oeste del camino. Cruzaron un cauce seco y subieron una loma baja para esquivar un álamo caído. Al alcanzar la cima, el terreno se desplegó enorme ante ellos. Una planicie que se extendía al sur interrumpida apenas por álamos lejanos y una delgada columna de humo en el horizonte. La misión. No hablaron de lo que harían allí. Aún no, aunque la idea viajaba con ellos. Al caer la tarde llegaron a una vieja choza medio derruida pero seca. Harlan amarró las mulas a un arbusto y encendió un fuego con ramas del techo caído. Talla acomodó las provisiones, mientras él revisaba el último alambre de los lazos. Cuando el fuego agarró bien, ella se sentó a su lado. Piernas cruzadas, el gesto en su rostro por fin se suavizó tras tantos días. ¿Por qué me ayudas?, preguntó con voz baja sin timidez. Harlan no respondió de inmediato. Revisaba la culata de su Henry, los dedos pasando por una grieta del mango. Habría ayudado a cualquiera en esa tormenta, dijo al fin. Ella ladeó la cabeza dudando. No la primera noche. Él alzó la vista entonces no hacia ella, sino hacia el espacio a su lado. Su mandíbula se tensó. He visto suficientes campamentos para distinguir a una mujer que solo pide refugio de otra que espera ser tomada, lo dijo sin enojo. Solo como una verdad simple. Talla miró el fuego. No me pediste nada. Todavía no, replicó ella. Harlan encogió ligeramente los hombros. No significa que yo sea un buen hombre. Tampoco eres malo, dijo ella. Él no respondió. Simplemente volvió a revisar el rifle. Después de cenar, Talla sacó de su morral un pequeño envoltorio de tela. Dentro había un amuleto de hueso tallado, una señal apache gastada por el tiempo. Se lo entregó. Mi hermano lo talló antes de que se lo llevaran, explicó. Si el cura aún lo tiene, lo reconocerá. Harlan lo hizo girar en su mano. Era sencillo, un círculo con una hendidura en la parte superior, el símbolo de un grito ardiente. Asintió y lo guardó en el bolsillo. Esa noche, cuando el fuego se apagaba, ella se sentó más cerca que antes. Sin tocarlo, pero lo bastante próxima para que él escuchara su respiración constante y profunda. No se sobresaltó cuando él echó la manta sobre los dos. Apoyó la cabeza en su hombro, y durante mucho tiempo ninguno dijo nada. En ese silencio el aire entre ambos cambió. No había prisa ni exigencias. Solo el acuerdo mudo de dos personas eligiendo el mismo rumbo. A la mañana siguiente reanudaron el camino. El terreno se aplanaba a medida que se acercaban a la misión. Los arbustos de salvia y el polvo cedían ante las viejas huellas de carretas y cercas de madera ya grises por el tiempo. Se oían lejanos los juegos de niños. Harlan aminoró el paso al notar que el rostro de Talla se tensaba. Sus dedos se aferraron a la tela del vestido. «Vamos juntos», dijo en voz baja. Él la miró. «Está bien, pero si intenta llevarte de vuelta no lo hará», lo dijo sereno pero con una firmeza que no admitía réplica. Llegaron al borde de la misión justo cuando la campana llamaba a la comida del mediodía. El patio estaba lleno. Muchachos descalzos custodiados por una mujer mayor, con una vara un arriero borracho dormido bajo su carreta, y el cura de pie junto al pozo, mangas arremangadas, hablando con un vecino. Harlan avanzó despacio y seguro, el rifle cruzado en la espalda bien visible. Sus botas resonaron sobre la tierra apisonada. El sacerdote se volvió. Era más joven de lo que Harlan recordaba, con el cabello lustroso, la sotana limpia.
y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «¿Puedo ayudarle, amigo?», preguntó con voz suave. «Busco a un niño», dijo Harlan. «Apache se llama Colo. Unos 7 años, quizá llegó hace unas semanas». El sacerdote arqueó una ceja. «Hemos recibido muchos huérfanos. Necesito revisar las listas». Entonces Taya dio un paso al frente. No dijo nada. Solo levantó el amuleto de hueso. El rostro del cura vaciló un instante antes de forzar una sonrisa. «Ah, ese. Sí está aquí». La mandíbula de Harlan se endureció. «Tráigalo. Quizá podríamos hablar en mi oficina». Ahora interrumpió Harlan, su voz baja y firme. Había algo en su tono frío y definitivo que hizo dudar al sacerdote. Este asintió, se volvió y llamó. Un momento después, una mujer salió guiando a un pequeño. El niño vestía ropa limpia, aunque demasiado holgada. Le habían cortado el cabello, pero su rostro era el de Taya, la misma quijada marcada, los mismos ojos oscuros. Al verla, el niño se quedó inmóvil. Luego echó a correr. Taya se arrodilló y lo atrapó entre sus brazos. Él lloraba. Ella también. No en gritos, solo con sollozos ahogados en su hombro. Harlan apartó la mirada para darle su momento. El sacerdote carraspeó. «No pueden simplemente llevárselo. Hay papeles, normas de custodia». Harlan se volvió hacia él. Dio un paso firme. «No es suyo», dijo. «¿Y cree que es de usted?». Harlan no contestó. Sacó un pliego doblado de su bolsillo y se lo tendió. El cura lo abrió. Era un permiso legal de traslado firmado por un funcionario del Distrito Sur que otorgaba a Harlan autoridad para reubicar a cualquier menor indígena con fines de protección. Suficiente para que el cura retrocediera. «Está bien, pero ahora es su responsabilidad». Harlan no dijo nada más. Simplemente giró y caminó hacia la salida. Detrás de él, Taya seguía sus pasos cargando a su hermano. No hablaron hasta dejar atrás las paredes de la misión. Entonces, con la voz entrecortada, ella dijo: «No tenías que hacer eso». Harlan continuó andando. Sí, respondió. Tenía que hacerlo. El pasado no se corrige solo. Uno tiene que elegir hacerlo mejor. El aire cambió en cuanto dejaron la misión. No era el clima, era el silencio. Ese peso callado, que llega cuando una decisión se ha tomado, y su verdadero alcance apenas comienza a sentirse. El niño Colo había dejado de llorar, pero seguía pegado al costado de Taya como bejuco a la piedra. Una mano enredada en la manga de su hermana, la otra apretando todavía el amuleto de hueso. No lo había soltado desde que ella se lo devolvió. Harlan caminaba unos pasos por delante, la vista barriendo el horizonte, por costumbre las botas marcando un ritmo lento sobre la hierba seca. No decía nada. Sus pensamientos bastaban para hacer ruido. Seguía viendo el rostro del cura, esa mezcla de arrogancia y temor. No soportaba a hombres así que usan la idea de paz como disfraz para dominar. Aquel niño no solo había sido retenido, lo habían moldeado cortándole el cabello, borrando su lengua, dejándolo demasiado pulcro, obediente a la fuerza. Acamparon 1 hora antes del anochecer junto a un arroyo seco bordeado de mezquites. El refugio era sencillo, lona sobre 2 mulas amarradas y piedras, sujetando las orillas. Taya encendió el fuego mientras Harlan revisaba los alrededores. Colocó un par de trampas, aunque no esperaba atrapar nada. Era rutina y la rutina le daba calma. Cuando regresó, Taya machacaba frijoles en la olla con el dorso de una cuchara. Y Colo, frente a ella, la miraba con los ojos muy abiertos, las rodillas pegadas al pecho. No había dicho palabra desde la misión, pero observaba todo. «¿Siempre es tan callado?», preguntó Harlan, dejando el rifle a un lado. Taya miró a su hermano. Antes hablaba. «Volverá a hacerlo». «¿Te reconoció?». Ella asintió. «Le dijeron que yo había muerto». Harlan no comentó. Se limitó a sentarse cerca del fuego y servirse un café. Colo lo miraba fijo sin parpadear. Pasado 1 minuto, por fin, habló con voz ronca e insegura. «¿Eres el soldado?» Harlan alzó la cabeza. Taya se puso rígida. Él asintió despacio. «Lo fui». «Ya no». El niño no contestó.
Solo fijó la vista en el rifle apoyado junto a él. «¿Te doy miedo?», preguntó Harlan, claro y directo. Kolo no respondió, pero bajó los ojos y se arrimó un poco más a su hermana. Taya le acarició la cabeza. «No tiene por qué asustarse», dijo en voz suave. «Hoy no le hiciste daño a nadie. Hiciste lo contrario». Harlan no supo qué decir. Solo asintió una vez y removió las brasas. Después de cenar, Taya comenzó a limpiar los pies de Kolo, quitando el polvo con el borde de su manta. Harlan observó la delicadeza de sus gestos, la paciencia. Ella le hablaba bajito en su lengua y el niño se inclinaba hacia ella como si por fin recordara qué era sentirse a salvo. Cuando Kolo se durmió acurrucado a su lado en la manta, Taya levantó la vista. «Pudiste haberte ido», dijo. Harlan no fingió no entender. «Pude, pero no lo hice». Removió el fuego con un palo. A veces uno se queda porque el otro camino es peor. Ella lo miró largo rato, luego en voz baja. «Has hecho cosas». Él tardó en contestar. «Cosas de las que no hablo». «¿Sé qué clase de cosas?», respondió ella sin reproche, solo con certeza. «Vi a un soldado incendiar un granero. Disparó a un hombre que quiso volver a buscar maíz. Yo me escondía detrás de un montón de leña. Tenía 8 años». Harlan la miró no con lástima, sino para verla de verdad entendiendo. «Yo estuve allí», dijo. «No en ese sitio, pero en otros». Taya asintió. «No tenías que decirlo». «Tenía». Ella se acomodó un poco más cerca. Su voz bajó aún más. «Mi gente vio lo que me pasó y dijo que era porque me habían perdonado la vida, que debí morir con los demás y que vivir significaba que los espíritus me habían dado la espalda». Él miró cómo la luz del fuego le dibujaba el rostro. «Por eso te abandonaron», ella afirmó con la cabeza. «Dijeron que cargaba la sombra de los muertos». El silencio volvió, pero no pesaba. Era un silencio compartido. «No la llevas», dijo él simplemente. Ella lo miró. Sus ojos buscaron los suyos. «Tú cargas tu propio peso. Igual que yo». Durante un largo momento ella no parpadeó. Luego lentamente extendió la mano y rozó la manga de su camisa. «Solo la tela. Nada más». «¿Crees que podamos construir algo aquí?», preguntó. «Después de lo que somos los dos». «Ya lo estamos haciendo», respondió él. «Solo falta decirlo en voz alta». Esa noche ella volvió a acurrucarse a su lado, pero ya no por el frío. Él no la abrazó ni la apartó. Su aliento calentaba su pecho y su mano permaneció cerca de su clavícula. Afuera el viento del cañón por fin se había calmado. Kolo no lloró en sueños. Y Harlan por primera vez, en muchos años, no soñó con fuego. A la mañana siguiente avanzaron despacio no por precaución, sino porque ninguno mencionó a dónde se dirigían. Ya no había prisa. El niño iba con ellos ahora abrazado a la cintura de su hermana en la mula de carga. Su cabeza apoyada en la espalda de Taya, los ojos medio cerrados, las manos pequeñas aferradas a su cinturón, con la confianza de quien conoció el abandono y reconoce el refugio cuando regresa. Harlan caminaba a su lado, las riendas en una mano, el rifle Henry colgado a la espalda. Sus botas levantaban polvo del suelo del cañón mientras cruzaban la angosta cañada al oeste del arroyo seco. Era el mismo sendero que él había recorrido meses atrás, cuando salía solo a poner trampas. Ahora le parecía distinto, menos vacío. Acamparon antes de la puesta de sol bajo una cornisa que rompía el viento en lo alto. Era un lugar que él recordaba seco, con bastante maleza para cubrirse, y un hoyo natural rodeado de piedras planas para la fogata. Harlan lo limpió mientras Taya descargaba el equipaje. Kolo juntaba ramitas, sin que nadie se lo pidiera. El niño seguía callado, pero obedecía las indicaciones, miraba todo con atención, y no se apartaba de la sombra de su hermana. Después de cenar, mientras el fuego chisporroteaba, Taya sacó los huesos del conejo de la olla y le sirvió a Harlan su parte. Él la aceptó con un leve gesto, notando la seguridad de sus manos más firmes ahora. Ya no era mera supervivencia, era rutina vida. Comieron en silencio hasta que Taya lo miró a través de las llamas. «¿Por qué aquí?», preguntó. «Este cañón, este sitio». Harlan se limpió las manos con un trozo de tela y arrojó los huesos al fuego.
Es un lugar callado, no exige nada, y nadie llega a menos que busque algo. Ella sostuvo su mirada un momento. ¿Qué buscabas tú? Él no respondió de inmediato. Se quedó observando las brasas. Luego murmuró: un sitio donde ya no tuviera que responder por nada. Taya no lo contradijo. No adornó la respuesta. Solo devolvió la verdad con otra. Eso mismo buscaba yo, dijo. Cuando Colo se durmió envuelto en la manta gruesa con los pies bajo el aparejo de montar, Harlan afilaba su cuchillo a la luz del fuego mientras Taya se trenzaba el cabello sobre un hombro. Era la primera vez que lo hacía ante él. Antes, siempre lo llevaba suelto o enredado, como alguien que no sabe si habrá un mañana. Lo miró unos instantes y habló en voz más baja. Todavía lo cargas contigo. Lo que hiciste en la guerra, él no apartó la vista del filo. No es algo que se deje del todo. Entonces, ¿qué haces con eso? Procuro no ser ese hombre otra vez, dijo. Y si no puedo cambiar lo que hice, al menos puedo evitar que vuelva a pasar. Taya asintió despacio. Ya lo has hecho. Él la miró entonces. Que lo digas significa mucho. Ella metió la mano en la bolsa atada a su cadera. Sacó una aguja pequeña y un hilo deshilachado. Tu abrigo sigue abierto de aquí, señaló el desgarro del codo. Él se lo quitó y se lo dio. Ella lo recibió con cuidado y comenzó a coser en silencio. El fuego tronó una vez lanzando chispas a la oscuridad. Cuando terminó, dobló la prenda con cuidado y la sostuvo sin soltarla del todo. Sé que no pediste nada de esto, dijo. Ni a mí, ni a Colo, ni a todo lo que vino. Hay muchas cosas que no pedí, contestó Harlan. Pero eso no significa que no las quiera ahora. La manera en que ella lo miró firme y sin parpadear era lo más parecido a una pregunta. Él respondió acercándose, acortando el espacio entre los dos, sin invadirla solo para estar cerca. Ella no se apartó. Su mano quedó sobre el abrigo ahora entre ambos. Sus dedos rozaron los de él y dejaron que el silencio hablara primero. Luego, con voz serena, él dijo: si te quedas, levantaré algo mejor que lona y brasas. Buscaré madera, pondré paredes, un techo para ustedes. La voz de Taya fue firme. Y si me quedo, cocino cada mañana, preparo remedios cuando Colo tosa. Y duermo a tu lado porque yo lo elijo. Él tragó saliva, la mirada fija en la suya. Entonces quiero que lo hagas. Ella asintió, inclinándose hasta apoyar la frente en su hombro. Su cabello cayó sobre su pecho. Harlan no se movió por largo rato. Solo la dejó estar allí. Afuera el viento cambió más suave. El desierto en torno parecía en silencio. No vacío, solo atento. Más tarde, al acostarse, Taya se acomodó contra su pecho. Su brazo lo rodeó a la altura de las costillas. Colo, medio dormido, se arrimó también. Una de sus manitas quedó sobre la bota de Harlan, como marcando su lugar. Esa noche no hubo necesidad de vigilar. No había de qué huir, ni otro sitio a donde ir. A la mañana siguiente se internaron más en el cañón. El sendero viejo se estrechaba entre laderas de roca y estaba cruzado de huellas de conejo. Pero Harlan conocía un sitio. Una vieja estación de postas abandonada pegada a la pared de roca olvidada desde que las últimas patrullas de caballería desaparecieron años atrás. El techo se había venido abajo y faltaba media pared de troncos, pero la base de piedra seguía firme. Había agua cerca, leña suficiente. Pensó que podía volver a hacer algo. Era la primera vez que regresaba desde los días en que dormía allí mientras cumplía encargos. Ahora volvía con otra idea en mente. Detuvo la mula en la cima y miró hacia el claro. Taya se puso a su lado con Colo tomado de su mano. El niño se había animado un poco susurrando cosas a su hermana e incluso contestando en voz baja a Harlan, aunque no se apartaba de ella. Siempre pegado. Taya siguió la mirada de Harlan sobre el claro. «Aquí quieres levantarlo». Él asintió. «Queda bastante piedra para enmarcar una pared. El techo llevará tiempo, pero es un comienzo». Ella no lo cuestionó. Solo dijo: «Entonces habrá que secar carne mientras el clima todavía nos ayude. Nada de ceremonias, ni discursos».
solo un propósito compartido. Al mediodía ya habían descargado todo. Kolo llevó piedras del viejo fogón para marcar un nuevo anillo de cocina. Taya armó una lona como sombra, mientras Harlan empezaba a cavar lo que sería el nuevo sótano para guardar provisiones. Trabajaron hasta que cayó el sol. Sin quejas, sin movimientos de sobra. Cada tarea, por pequeña que fuera, formaba parte de algo que podía durar. Al terminar el segundo día, ya tenían un armazón de troncos en pie, reforzado con sogas y piedras. Taya había hervido tiras de tendón para amarrar las vigas. Kolo rellenó las rendijas con barro para frenar el viento. Harlan siguió hasta que las manos le sangraron. Esa noche, con el fuego calentando el claro, se sentaron juntos y observaron las sombras danzando sobre las paredes a medio hacer. «¿Esto se siente como un hogar?», preguntó Taya, sacudiendo las virutas de su falda. Harlan no respondió enseguida. «Se siente como un lugar mejor que una lona», dijo al fin. «Mejor que andar huyendo». Kolo dormía cerca, envuelto en una manta de lana, la cabeza sobre un costal de frijoles. Taya se acercó cruzando los brazos por el frío. «¿Sabes?», murmuró. «De niña pensaba que un hombre solo podía pertenecer a la tierra si había nacido en ella. Y ahora creo que el arraigo es algo que se construye, no algo que se hereda». Harlan le tomó la mano sin decir palabra. Ella lo permitió. Permanecieron así mucho tiempo, los dedos entrelazados, la espalda recostada contra la nueva pared. Las estrellas brillaban nítidas sobre sus cabezas. El viento del cañón se había calmado otra vez. Parecía que la tierra respiraba más suave. Al amanecer, encontró a Kolo apilando piedras en círculo y queriendo hacer una chimenea con ramas. Cuando Harlan pasó, el niño levantó la vista. «¿Esto ya es nuestro?», preguntó. Harlan se agachó a su lado. Observó las manitas y colocó una piedra plana encima. «Lo será si seguimos trabajando». Taya apareció con una canasta de cebollitas silvestres y vainas de mezquite. Sonrió levemente. «Entonces más vale que no paremos». Al cabo de una semana ya tenían 4 paredes, aún sin puerta, pero el viento ya no calaba igual. Dentro había un sitio para dormir, un rincón para la comida y un pequeño espacio donde Kolo había acomodado 2 piedras y un palo como si algún día fuera a hacer una mesa. Esa noche el niño pidió dormir más cerca de Harlan, no por miedo, sino por comodidad. Taya lo observó y habló con dulzura. «Eso se lo diste tú», dijo. «¿Qué cosa la seguridad?». Harlan no respondió. Solo ajustó la manta sobre los hombros del pequeño y lo dejó dormir. Cuando Taya se acostó junto a él, murmuró apenas con el aliento tibio sobre su pecho. «¿Alguna vez te preguntas por qué teníamos que ser nosotros?». No contestó él. «Solo me importa que lo sea». Y por primera vez en mucho tiempo, Harlan no solo intentaba dejar atrás al hombre que fue, ahora buscaba convertirse en alguien por quien valiera la pena quedarse. Los días se volvieron más fríos a medida que el viento giraba del norte. Cada mañana la escarcha cubría los arbustos, y su aliento quedaba suspendido mucho después de salir el sol. Las nuevas paredes del refugio detenían el viento pero no el frío, así que mantenían el fuego casi todo el día. Kolo comenzó a levantarse temprano sin que nadie lo despertara, juntando leña, sacudiendo la escarcha de la lona y alimentando las llamas como si fuera su tarea. Nadie se lo indicó, lo hacía porque sí. Para entonces ya no solo habían levantado un techo, habían creado un ritmo. Taya empezó a plantar cebollas de invierno en el rincón más soleado junto al muro oeste. Decía que si lograban pasar el invierno, la tierra les daría más cuando llegara la primavera. Harlan había explorado más adentro de la sierra y halló pinos para vigas, un arroyo helado para guardar hielo y una madriguera de zorros que convenía dejar en paz. Siempre estaba en movimiento, reparando, clavando, ajustando. Pero de noche regresaba a su sitio junto a ella. Esa cercanía también había cambiado. Ya no se acostaban como 2 desconocidos que solo buscan calor. No quedaban silencios helados entre ellos. Ahora él descansaba con el brazo bajo su cuello, su mano cruzándole las costillas, el aliento de ella tibio bajo su mandíbula. No era posesión, no era costumbre perdida. Era elegir estar cerca porque la cercanía ya significaba algo más que sobrevivir.
Esa noche, después de cenar, Harlan revisó otra vez el marco de la puerta. Era tosco, amarrado con madera desigual, y una bisagra oxidada que había rescatado de un eje de carreta. Pero aguantaba. Adentro, Colo dormía ya hecho un ovillo junto al fuego, una mano bajo la cabeza. Taya se acercó por detrás y le rodeó la cintura con los brazos. «Siempre estás trabajando», susurró. «Aún faltan cosas», respondió él sin volverse. «Lo sé», murmuró ella, «pero quiero hablar antes de que oscurezca del todo». Él se giró dejando que sus brazos lo guiaran de nuevo al calor del refugio. Se sentaron juntos junto al fuego, las rodillas rozándose, los ojos de Taya fijos en los suyos. «Sabes», dijo en voz baja, «la primera noche que entré a tu tienda pensé que tendría que entregarme solo para no morir de frío». La mandíbula de Harlan se tensó, pero no dijo nada. «Creí que no me dejarías quedar sin pedirme algo». Él la miró entonces. «Lo recuerdo». Ella asintió. «Pero no lo hiciste, ni una sola vez. Nunca hubiera tomado nada que tú no quisieras dar». La voz de Taya bajó aún más, su aliento cálido contra su mejilla. «Lo sé, por eso te lo doy ahora». Su mano subió a su rostro, los dedos rozando su barba, los ojos buscando los de él. Lo besó una vez suave, segura, sin vacilar. No fue un beso rápido ni medido. Era un beso que decía: «Te he observado lo suficiente para saber qué clase de hombre eres». Y él le respondió de la única manera que conocía, firme, real, sin prisa ni disculpas. Cuando por fin se separaron, su frente quedó apoyada en la de él. «No quiero sobrevivirte», susurró ella. «Quiero quedarme». Él la atrajo con fuerza, rodeándola como si hubiera cargado con ella toda la vida para soltarla por fin. «No vas a ninguna parte», dijo. Afuera el viento corría abajo entre los matorrales del cañón, pero no alcanzaba el fuego. No dentro de esas paredes, no donde importaba. Más tarde, cuando ella recostó la cabeza en su bocho y se acurrucaron bajo la manta, él no buscó el rifle. Por primera vez desde hacía años, durmió sin miedo de que alguien le quitara lo que más valoraba. Y en la oscuridad, justo antes de que su respiración se hiciera uniforme, Taya susurró una última cosa. «No me debes nada, Harlan, pero ahora soy tuya». Él no contestó con palabras, solo la estrechó, porque a veces el amor no habla, simplemente se queda. El invierno llegó despacio y de pronto de golpe. Primero fueron las mañanas con escarcha blanca sobre las rocas y un viento más cortante. Luego llegó el frío de verdad. Aire espeso, cielo de pizarra, la nieve cayendo en capas desparejas que se acumulaban en los bordes del refugio y en las cornisas de piedra hasta que hasta los pinos parecían doblarse bajo el peso. Pero los tres se mantenían abrigados. La cabaña no estaba terminada según los estándares de otros, pero ya era sólida. Harlan había reforzado el techo con vigas de pino cruzadas. Taya había rellenado las paredes con musgo y cañas trenzadas para aislar. Cavaron un canal para que el deshielo no inundara el espacio de dormir. Colo ayudó a apilar leña seca en una hilera ordenada detrás del refugio. No era elegante, pero resistía. Adentro el aire seguía cálido. El fuego nunca se apagaba. Compartían el lecho sin reservas, y cada noche terminaba igual, con Taya acurrucada bajo el brazo de Harlan, Colo cerca de sus pies y el viento golpeando en vano las paredes. Ya no hablaban de irse. Al tercer amanecer, después de la primera nevada, Harlan salió con el cuello del abrigo levantado, las botas crujiendo sobre la costra blanca. Escudriñó la sierra en busca de huellas, venado tal vez, o zorro. Las trampas llevaban días vacías. Pronto necesitarían más carne, pero no sentía inquietud. Por primera vez en años percibía algo firme bajo sus pies. No solo la tierra, esta vida, este lugar, la cabaña. Harlan se volvió cuando oyó el chirrido de la puerta. Taya salió envuelta en su viejo abrigo de trabajo, las mangas cubriéndole las manos. Su aliento formó una nube suave. Sus mejillas estaban sonrosadas por el calor del fuego, no por el frío. «¿Vas a revisar las trampas?», preguntó. «Más tarde», dijo él. «La nieve es muy reciente. Nada se ha movido aún». Ella se puso a su lado, inclinándose apenas contra él. Se quedaron así un momento contemplando el cañón en silencio.
Anoche tuve un sueño, susurró Talla. Volvía a mi aldea con los mismos rostros y murmullos, pero ya no me importaba. Tenía algo que ellos no. Él la miró hacia abajo. ¿Qué es eso?, preguntó él. Ella sonrió apenas. Una puerta que se cierra detrás de mí, un fuego que puedo llamar mío. Tú. Harlan soltó un suspiro lento, deslizó su mano hasta la de ella y la sostuvo con firmeza. Adentro Colo se movió entre sueños. Escucharon el roce de la manta y luego su vocecita. Ya es de día, Talla se volvió. Sí. Harlan apretó la mano de ella una última vez antes de entrar. Al mediodía trabajaban juntos otra vez. Harlan partía troncos junto a la pared trasera mientras Talla cocinaba un guiso de raíces y carne seca de ardilla. Colo apilaba leña bajo el pequeño cobertizo y acomodaba piedras para el círculo de fuego. No era una gran hacienda, pero era suya. Más tarde, mientras Talla remendaba una de las camisas de Colo cerca del fuego, Harlan buscó en su morral un trozo de cuero doblado. Lo había tallado días atrás cuando nadie lo veía. Pasó el pulgar por las líneas grabadas. Una última vez, luego se acercó y se lo entregó. Ella lo abrió lentamente. Era una placa de nombre Cuero Suave, marcado con letras cuidadas. Talla Colo Talla. Al principio sus ojos no se movieron. Se quedó mirando las palabras. Después los dedos le temblaron apenas. Lo miró dudando. Puedes conservar tu nombre, dijo él. Pero si quieres el mío es tuyo. Ella dejó la aguja, se puso de pie despacio y se metió en sus brazos. No lloró. Solo lo abrazó con más fuerza que nunca. Colo alzó la vista de las piedras. Eso significa que ahora ella es tu esposa, Harlan la miró. Si ella quiere serlo, Talla respondió sin apartar la mirada de él. Ya lo era. Desde el día en que no me pediste nada. Esa noche se acostaron uno al lado del otro bajo el techo que Harlan había levantado. Bajo una manta que Talla había cosido con un fuego que Colo ayudaba a mantener vivo. Ya no había miedo. Nadie aguardaba la llegada de extraños que pudieran arrebatarles lo suyo. Solo el sonido del viento afuera y la respiración de 3 personas durmiendo juntas. No porque la necesidad los obligara, sino porque así lo habían decidido. Y al amanecer se prepararían para un nuevo día de trabajo en común.